Mateo capítulo 1. Y vamos a solamente a observar un versículo. Y la semana anterior observamos una porción de la Biblia en la historia de quién era, de José y de quién, de María, ¿no? El hecho de que cómo es que Dios se mostró a ellos y les dio esa buena noticia de que iba a dar luz a un hijo. Y vamos a observar aquí el versículo 21, y por favor ve tu Biblia en el versículo 21, y dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Y dice así: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vamos a dar por título a este estudio, Jesús salva. Y eso está en este libro de Mateo, versículo 21, capítulo 1. Ahora, quizás hoy en día ya estamos en el día 12 de diciembre. Y quizás muchas personas, a lo mejor las personas de tu trabajo ya te están preguntando si ya estás listo para la Navidad, ¿verdad? Unos preguntan si ya pusiste las luces, los árboles y tantas cosas que nosotros podemos pensar de lo que es la Navidad. Ahora es bonito, es realmente hermoso hacer todo eso, ¿no? Y poner todas estas decoraciones en la casa. ¿Por qué? Porque podemos recordar un día tan especial. Pero vamos a ver ahora en solamente este versículo y lo vamos a dividir en 3 secciones. Y la primera sección se va a llamar en la primera frase de este versículo: y dará a luz un hijo. Y es en la primera parte. Ahora, aquí, cuando nosotros observamos esta frase, se está describiendo la expresión y el regalo del amor de Dios. Estamos hablando que se está dando algo, ¿no? Y nosotros quizás en Navidad siempre estamos dando presentes, ¿no? Los regalos. Creo que el alza de todo lo que es Navidad para toda la gente quizás son los regalos, ¿no? Quizás el árbol ahí está en decoración, pero no hay tanta atención. Y date cuenta cuando estás en casa. Lo primero que están viendo quizás son los regalos, ¿no? Qué tanto ese árbol se está llenando de regalos. Y más los chicos, más los hijos que cada vez están viendo ese árbol llenándose de regalos. Pero vemos aquí que Dios mandó a quien, a su único hijo, en lo que nosotros podemos observar en la Biblia, el unigénito. El amor de Dios no solo se sintió por la grave situación del mundo caído, pero ¿sabes qué? Dios hizo algo al respecto. Y te voy a decir algo: Dios dio lo más preciado que podía dar, su único hijo. Y yo sé que tú has escuchado este versículo, Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, estamos entendiendo que está Dios mandando a su único Hijo. Y creo que eso es algo realmente muy fuerte, ¿no lo crees? Ponte a pensar si tú estás en la posición de Dios y que tú tuvieras que dar a tu único hijo. Estaría difícil, ¿no? Para un sacrificio. Pero vamos a ver, no solamente eso, pero también le da una instrucción. Y como hemos visto, es el regalo del amor de Dios. Pero ahora vamos a ver qué dice: y llamará su nombre ¿qué? Jesús. Esa es la segunda parte, Jesús, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el mismo que el Salvador. Ahora, no sé si tú has indagado un poco acerca de este nombre. Se dice que en aquellos tiempos el nombre Jesús era común, como lo habíamos visto en el estudio anterior. Pero lo interesante de este nombre, Jesús, ese fue su nombre aquí como humano en la tierra, en lo que es el griego, pero también en la lengua hebrea, ya que los judíos hablaban hebreo. El nombre de Jesús es el nombre Josué, Yeshua, ¿no? O Joshua, como lo dicen en inglés.
Eso es lo que realmente es en hebreo. O sea que si yo pudiera poner mi nombre en griego, sería que Jesús, ¿no? Yo sería Jesús, pero a la misma vez sería que Josué. Ahora, lo interesante de esto es que en el Nuevo Testamento encontramos dos lugares que se usa donde se significa Josué. Y solamente te voy a dar algunos versículos. ¿Se acuerdan de Josué, el líder de las noticias en Canaán? Y en nuestra traducción el nombre Josué debería haberse conservado. Pero ahora observa aquí, y te voy a dar una cita, Hechos 7:45. Ahora yo te voy a bombardear en este estudio, ya que es un poquito más detallado. Te voy a bombardear de un poco de versículos y solamente me gustaría que tú los escribieras y yo los voy a leer, pero en casa lo que tú puedes hacer es indagar un poco más acerca de esto y de lo que se trata este estudio. El primer versículo es Hechos 7:45. Hechos 7:45. Y aquí en Hechos 7:45 vamos a observar este nombre de Josué. Y dice así, y te lo voy a leer. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con, y ahí viene el nombre Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Y yo quiero que en ese versículo indagues más historia acerca de esto. A los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y aquí estamos hablando acerca de qué? Del Nuevo Testamento, refiriéndose en el Antiguo Testamento. Ahora, no solamente Hechos 7:45, pero también Hebreos 4:8. Vamos a observar otra vez el nombre de Josué. Y dice así, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahora, quizás no puedes entender este versículo solo en su totalidad, pero me gustaría que tú leyeras el capítulo y entendieras un poco más acerca de lo que se trata. Pero solamente quería darles esa nota del nombre de Josué. Ahora, como había dicho, era común en aquellos entonces. Ahora, eso es lo que es la segunda parte. Pero ahora la tercera parte, vamos a adentrarnos un poco más y va a haber un poco más de información. Y dice así, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús vino ¿a qué? A salvar. Vino a salvar. Ahora, van a haber varios puntos acerca de lo que es la salvación. Y me gustaría que pudieras observar estos 4 puntos y los pudieras escribir, porque son muy importantes para nosotros como cristianos entenderlo. El primero es que Él va a redimir. Él redimirá a todos los hombres. Y vamos a observar en Apocalipsis 5:9 este versículo y lo vamos a leer acerca de la redención. Y dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ahora observa esta porción de este versículo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para qué? Para Dios. Y ahí estamos viendo que la crucifixión. Y luego dice, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Así es que Dios nos redimió. Y te voy a leer una vez más esta frase porque es importante. Porque tú fuiste que inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Cuántos de nosotros, y voy a dar solamente este ejemplo sencillo, cuántos de nosotros juntamos botecitos de plástico, verdad? Cuando nos tomamos el agua o la soda, los echamos en una bolsa y vamos a donde, al lugar donde reciclan todos estos productos, y te dan ¿qué? Unos centavitos, ¿no? Eso es lo que es la palabra redimir. O sea que no vas a estar tirado ahí
en la calle, sino que realmente Dios nos da ese valor y nos redime. Y dice que fue inmolado y dice que con su sangre nos ha ¿qué? Redimido para Dios. Y dice que es de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Quiere decir que Dios va y redimió a todos los hombres, a todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Ahora, no solamente es lo que es redimir, pero ¿sabes qué? También va a salvarnos de la maldición del pecado adámico. Y eso nosotros regresamos a lo que es Génesis 3, 16 a 19, y te lo voy a leer, y es interesante también. Y dice el versículo 16 de Génesis: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días, ¿de qué? De tu vida. Y luego dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo ¿qué? Volverás. O sea que los hombres van a tener que chambear, ¿verdad? Y las mujeres van a tener que sufrir en su parto de dolor, ¿no? Y las dos cosas son duras, ¿no? Yo sé que las mujeres es más duro, pero también el trabajo también es duro, ¿no? Pero ahí está, vemos esa maldición, pero Jesús vino a salvarnos de ese pecado adámico. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? También Él destruirá al que tenía el poder de la muerte. Y en este caso es ¿quién? El diablo. Dios va a destruir al que tenía el poder de la muerte. Ahora, si tú observas y apunta este versículo que es muy clave, Génesis 3:15, es el primer versículo que nosotros observamos acerca de qué? De que Dios iba a venir a esta tierra a dar su vida por los pecados del mundo. Y te voy a poner este versículo y te lo voy a leer. Y dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Aquí vemos ese plan de redención. Este versículo en sí nos estaba dando Dios para decirnos que no nos iba a dejar así, sino que iba a venir un Salvador a este mundo. No solamente Génesis 3:15, pero Hebreos 2:14, y te lo voy a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí vemos también el diablo. Primera de Juan 3:8 una vez más. Te lo voy a leer, dice así. El que practica el pecado, una vez más te lo voy a leer. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Te lo voy a leer porque ese es algo importante para nosotros. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos de nosotros jugamos un deporte? Soccer, básquetbol. Y antes de un juego tú tenías que ¿qué? Practicar, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica, como dicen por ahí, hace al maestro, ¿no? Pero aquí vemos algo malo
que cuando nosotros estamos practicando, dice, el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. O sea que si realmente nosotros estamos practicando, estamos constantemente. Ahora, no quiere decir que quizás nosotros como cristianos fallamos algunas veces, pero no es de que estamos repetitivamente haciendo ese pecado, sino que yo sé que ustedes entienden la palabra que es el que practica, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Y a veces el enemigo también quiere ponerte esa duda en tu corazón, de decir, wow, otra vez fallé, entonces soy del diablo, ¿no? Pero vemos aquí la gran diferencia, el que practica el pecado, el que realmente está constantemente haciendo ese pecado, ¿no? Y en sí la palabra pecado, la definición es que errar al blanco. En aquellos entonces, en los tiempos bíblicos, cuando, no sé si ustedes conocen a los arqueros, el gran ejemplo es el que todos conocemos, Robin Hood, ¿no? Era supuestamente el mejor arquero y todo eso. Bueno, en aquellos entonces, cuando los arqueros fallaban a ese blanco, ellos decían, he cometido pecado. O sea que realmente ellos han errado, no le han dado al blanco. Eso es el significado del pecado. Ahora, aquí cuando dice el que practica el pecado es del diablo, es como si ese arquero estuviera fallando al drede, ¿verdad? Eso sería, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, ahora vemos aquí que dice, para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. O sea que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y por último, vemos también que va a cumplir profecías, todo tipo de profecías concernientes a sí mismo, en la ley, los profetas y los salmos. Ahora, un versículo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso es algo interesante, ¿por qué? Porque así observamos en la Biblia que vemos a los fariseos, aquellas personas que estudiaban la ley y veían a Jesús, pero no le aceptaban. ¿Por qué? Porque ellos veían que quizás no sincronizaba lo que ellos estaban leyendo. Pero vemos aquí que realmente Él cumplió profecías en la ley, los profetas y los salmos. Fíjate lo que dice Mateo 5:17. Y dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Cumplir. O sea que en este caso Jesús dijo, bueno, no vine a este mundo a decir, bueno, la ley no sirve y lo voy a tirar a la basura. Eso no quiso decir. Sino que realmente vine a cumplir la ley. Lucas 24:44 dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, vamos a ver que también observamos acerca de su muerte también. Isaías 53:4-9 es un versículo clave. Y dice así, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Estamos hablando que es el Antiguo Testamento. En esos tiempos todavía Jesús no estaba aquí en la tierra. Y observa esto, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, escucha esto, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí Isaías estaba hablando acerca de Cristo Jesús. Y luego dice versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo Jesús, estamos viendo realmente esta profecía. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, no solamente vemos también en su muerte, pero sabes que también para que pueda convertirse en un rescate para todos los hombres. Ese rescate no solamente fue para el pueblo judío, ¿verdad? Sino que fue para todos. Fíjate lo que dice Mateo 20:28. Para que pueda convertirse, Mateo 20:28 dice así, como el Hijo del Hombre no vino para que ser servido, sino para servir. Y escucha esta frase importante. Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar su vida en rescate ¿por quién? Por muchos. Aquellos que creen en Él. Y entre la muerte y la tumba, ¿sabes qué? Para destruir su poder también. Fíjate lo que dice Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Nosotros somos pasajeros, peregrinos. Dice, sino que buscamos la porvenir. O sea que realmente hay otra vida que nosotros esperamos. Y esa es la vida en el cielo. Te lo voy a leer una vez más, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Era un hombre muy rico y él vivía en tiendas. Ahora, siendo un hombre rico, pues hubiera comprado una buena casa, ¿no? Aunque sea un RV, ¿no? Pero no, él realmente vivía en tiendas. ¿Y saben por qué? Porque él entendía este concepto. Nosotros somos pasajeros en este mundo. Y por eso escuchas la palabra mucho peregrinaje, ¿verdad? Somos extranjeros. No sé si has visto esas calcomanías que hay en los carros. No somos de este mundo, not of this world. ¿Por qué? Porque realmente nosotros sabemos que hay otro lugar que nos espera. Y es el lugar celestial. Ahora, no solamente eso, pero también Cristo Jesús vino a salvar, estableciendo aparte de la ley las ordenanzas carnales. Colosenses 2, 14 y 15 dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo Jesús fue crucificado, el enemigo pensó que ya se la tenía ganada. Sin embargo, no lo fue así. Por medio de esto, todos los hombres ahora pueden venir a Cristo Jesús. Y por último te voy a leer Mateo 11, 28 al 30. Dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Se acuerdan de esa maldición que dijo que todos ahora íbamos a trabajar con el sudor de nuestra frente? Fíjate lo que dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. ¿Cuántos de nosotros llegamos a casa trabajados y cargados? Siempre buscamos el hogar aquí a descanso, ¿no? Y qué hermoso es cuando el Señor dice esto en nuestras vidas. Y estamos hablando acerca de la vida espiritual. Y no solamente eso, pero fíjate lo que dice el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego fíjate lo que dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. El yugo de Dios, o que proviene de Dios, es fácil y ligera mi carga. En aquellos entonces, o no sé si estás familiarizado con esos yugos. ¿Sabes qué es un yugo? Es lo que se ponen los animales, ¿no? Y el yugo es cuando ellos ponían un tipo de collar para que los animales comiencen a arar, ¿no? Ahora, lo interesante de este yugo es que ese yugo era realmente hecho especialmente para cada animal, porque cada animal era diferente. Yo no podía ver un animal poniéndole yugo a otro animal. ¿Por qué? Porque realmente no podía. Era una carga para ese animal. ¿Por qué? Porque no era hecho, no estaba adaptado para ese animal. Es por eso que vemos aquí, dice que mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros venimos a Dios, trabajados y cargados, ¿sabe lo que hace Dios en nosotros? Nos da descanso. Nos da descanso. Y por último, nosotros somos salvos. Fíjate lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La pregunta es esto: ¿crees tú en Cristo Jesús como el Hijo de Dios? Y creo que es bueno para nosotros comprender eso. Es tan importante entender esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Fíjate lo que dice Juan 10:27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así es que si realmente nosotros somos ovejas de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a conocerlo, ¿no lo crees? Y no solamente eso, pero lo vas a seguir. Y eso es el discípulo. Y las ovejas son así. Cuando yo estoy en el rancho, lo primero que yo hago es alimento a las ovejas. Y se ponen contentas. Me conocen. Y realmente sí es algo interesante. Cuando yo traje a mi hijo y a mi hija, como que cuando entramos a ese corralito, no sé si te acuerdas, así, las ovejas como que desconocieron a las personas y se espantaron. Y no querían comer. O sea, realmente como que había algo atrás de todo esto. Pero es algo interesante cómo es que vemos este versículo. Y de la misma manera con Dios. Si realmente le conocemos, si realmente le seguimos, entonces nosotros somos ovejas de nuestro Dios. Y por último, Hechos 2:38 dice, y aquí hablando Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, escucha esto, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver algo interesante acerca de los pecados, cuando dice aquí de sus pecados. Este es la misión de Jesús al venir y morir. No se trata de salvar a los hombres en sus pecados, sino de sus pecados. Y es algo, y hay mucha diferencia de esto. Lo voy a decir una vez más porque eso es vital. No se trata de salvar a los hombres en sus pecados, sino de sus pecados. Escucha esta frase, los pecadores no pueden ser felices en el cielo.
sería un lugar de miseria para los culpables. Y claro, no van a estar ahí. El diseño de Jesús era, por lo tanto, ¿qué? Salvar del pecado. Es importante entender esto, salvar del pecado. Y vamos a ver dos ejemplos que vamos a ver cómo Jesús nos da a luz eso de salvación de los pecados. Vamos a ver, si puedes ver en tu Biblia, Marcos 1, 40 al 45, y me gustaría que fueras a esa sección, y lo vamos a leer. Y vamos a entender un poquito acerca de esta historia. Cuando Jesús sana a un leproso. ¿Cuántos de nosotros nos gustan los milagros de Jesús? Son interesantes, ¿no? Pero vamos a ver este ejemplo y vemos qué es lo que está pasando. Y para nosotros entender esto hay que poder observar un poquito más. Y dice así, ¿estamos ahí? Dice así, vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, y aquí Jesús va a hablar, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Para este testimonio a ellos. Versículo 45 dijo, pero oído él, ahora escucha lo que hizo el ex leproso, ¿verdad? Ya no puedo decir leproso. Comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, ¿verdad? Desobedeció, ¿no? Pero creo que es algo hermoso ver a este hombre. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? No sé si tú conoces acerca de la lepra. La lepra era una enfermedad muy fuerte en aquellos entonces. No había cura. Pero la lepra era una enfermedad que es como si tu carne se echara a perder. No sé si ustedes han visto en las películas los zombies, ¿verdad? Esos zombies que están así nada más caminando que parecen zombies. Pero en sí lo que los leprosos eran es que si realmente ellos dormían y se llegaban los ratones, se lo empezaban a comer, él ni sentía. A lo mejor se comían todos sus dedos y él pensaba que tenía sus dedos, pero ya de repente, ¿qué pasó? ¿Dónde están mis dedos? Y no sentía realmente ese efecto de que los ratones podían morder su cuerpo. Era así la lepra, realmente una descomposición de la carne humana. Y qué feo es, ¿no? Y a veces los leprosos pues se cubrían todo el cuerpo. Y lo triste de esto es que si realmente en aquellos entonces tú eras un leproso, te ponían en un lugar incomunicado, te sacaban de la ciudad, te apartaban de todo lugar, del templo, de tus familiares, o sea, ¿por qué? Porque era contagioso. Y pongámonos a pensar de esas personas con lepra. Y habían grupos que tenían esas enfermedades y los tenían fuera de lo que eran las ciudades. Y vemos ahí la tristeza de esa enfermedad. Ahora, lo interesante también que nosotros observamos en la Biblia es que la lepra, ¿saben a qué simbolizaba? Al pecado. La lepra era un sinónimo de pecado. Y de la misma manera, cuando nosotros observamos, el pecado es igual.
nosotros estamos en lepra, estamos en pecado. Y tú no sientes internamente cómo te está comiendo eso en tu vida. Pero te das cuenta que entonces estás siendo apartado. El pecado comienza a apartarte. No solamente de quizás de tu familia, no solamente de la ciudad, no solamente de la comunidad donde estás, sino que también lo más importante es de Dios. Te separa. Ahora, observemos en la perspectiva de Jesús. Estamos observando que también los fariseos están viendo lo que está haciendo. Y si realmente ellos pudieran ver lo que Jesús hizo, se dice que realmente si tú tocabas a un leproso, entonces no estabas limpio, estabas sucio. Ahora imagínate lo que Jesús hizo aquí. Él tuvo misericordia de él. Y dice que extendió la mano y le tocó. Quizás si realmente hubiéramos pensado, bueno, a lo mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues estate ahí, yo te voy a curar, ¿no? Pero no te acerques porque entonces vamos a tener problemas. Sino que realmente dice que tuvo misericordia. Y dice que extendió la mano y le tocó. Y nosotros estamos viendo ahí realmente cómo nosotros somos separados por el pecado, pero también Dios quiere que lidiemos con eso. Dios quiere que estemos cerca de Jesús, de Él mismo, y ser tocados por Él. Vemos aquí que Él extendió la mano. Así como Dios vio al mundo en ese pecado, y dice que Él extendió la mano y tocó. Y observa esto, dice, fíjate lo que dijo el leproso. Si quieres, puedes limpiar. Él está dando que el acceso. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Sí, sí quiero. No es que no le dijo, no, pues tú eres el de la enfermedad, ¿no? Tú dime qué quieres hacer. Pero vemos aquí realmente que Dios quiere eso. Y que nosotros entendamos que si realmente nosotros estamos en pecado, estamos separados. ¿Se acuerdan en la crucifixión cuando se sintió Jesús separado de Dios? Cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Te acuerdas? Pero vemos ahí esa separación y es para que nosotros podamos observar y entender que el pecado nos separa de Dios. Ahora, vamos a ver el último ejemplo, y eso es en Marcos 2, del 1 al 11. Y ahora vamos a ver la sanidad de un paralítico. Marcos 2, del 1 al 11. ¿Estamos ahí? Y dice así, les voy a leer, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. O sea que estamos viendo ahí a Jesús dentro de una casa y estaba llenísimo. Y vienen estos 4 personas trayendo a un paralítico. Ahora, observa el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea que realmente se subieron a la azotea. Ahora sí que estos se volaron la azotea, ¿no? Y se subieron al paralítico y abrieron un hoyo y bajaron al paralítico ahí. ¿Por qué? Porque realmente era imposible llegar
a Jesús. Observa el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, me gusta cómo es que entabló esta conversión Jesús. ¿Te das cuenta que no le dijo, hijo, pues ya estás sano, levántate y anda, ¿verdad? Fíjate, vamos a leer un poco más y ahorita regresamos. Dice, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea que murmuraban, ¿no? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y decía, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Vemos ahí? Ellos no entendían. Y luego versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, observa que Jesús sabía lo que estaba pasando. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo que, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora es importante y es interesante cómo es que Jesús comenzó a entablar esta conversación. Date cuenta de la importancia acerca del perdón de los pecados. Jesús no dijo, levántate, anda y ya estás sano, pero ¿sabes qué? Es importante que tus pecados tienes que lidiar con tus pecados. No. Dijo, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Es importantísimo eso. Nosotros podemos estar, como dicen por ahí, vivitos y coleando, ¿no? Completitos. Pero si realmente nosotros estamos en pecado, entonces vamos a ser condenados. Y para Jesús lo más importante es lidiar con nuestros pecados. Y a veces veo esos lugares donde hay mucha gente y llega a ese lugar para sanidad, ¿verdad? Y están llenísimos esos lugares, ni siquiera puedes entrar ahí. Y a veces observo que cada persona llega con un testimonio. Y date cuenta cómo es todo. Ellos están dando testimonio de qué? Del milagro que Dios hizo, ¿verdad? Nunca he visto a alguien que diga, el Señor perdonó mis pecados. Y no solamente eso, pero me sanó. ¿Qué sería diferente, no? O quizás el ministro nunca he visto que diga, bueno, el Señor te perdona tus pecados y después entonces te sanó, ¿no? Yo me pregunto a veces, ¿y qué hay de la gente que no se sana? ¿Qué pasa con ella? Si realmente tuviera una cajita de quejas, ¿cuántas quejas serían? ¿Y a dónde están? ¿No? Pero bueno, eso es lo que nosotros podemos pensar, que realmente lo importante es que Jesús vino a esta tierra ¿a qué? ¿A sanar? No. Lo importante que Jesús vino es ¿para qué? Para el perdón de los pecados, para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Y creo que es importante, y a veces nosotros pensamos, bueno, estamos hablando de Navidad, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando ahora de la crucifixión y lo que Jesús hizo, ¿verdad? Quizás este estudio te podría sonar como si fuera un estudio de Semana Santa, ¿verdad? De la crucifixión. Pero lo importante es eso, nota esto tan importante. El diseño de Jesús es de que salvar del pecado. ¿Por qué?
Porque Jesús vino para salvar. Y si nosotros podemos regresar al pasaje del versículo 21, eso es lo que es la Navidad. Y cuando nosotros venimos a este lugar, o cuando nosotros hablamos acerca de la Navidad, realmente es porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la finalidad de venir a este lugar. Y creo que es importante que nosotros podamos compartir a otros acerca de esto. Sí, y no quiero sonar muy legalista, ¿verdad? Oh, no, el árbol no, los regalos tampoco, y entonces, ¿qué, no? Si realmente nosotros no celebramos lo que hizo Jesús y vino a este mundo, el gordito de rojo va a tomar lugar de todas las cosas, ¿verdad? Y la diferencia de este Santa Claus y Cristo Jesús es que Santa Claus, supuestamente en la historia, viene y te da regalos y ve si realmente tú te portaste bien, ¿verdad? Y que pone sus duendes en la casa para ver si los hijos se portan bien. Y los hijos ahí traumados de los duendes que dijo, pues yo siempre me porto bien, ¿no? Y ahí agüitados, ¿no? De que no les va a traer juguetes, ¿no? Cosas así. Pero bueno, esa es la historia de Santa Claus, ¿no? Pero a diferencia de Cristo Jesús, es que Él vino y dio un regalo, la salvación. Y viendo que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y aún así, tratamos de hacer lo bueno, ¿verdad? Pero aún erramos. ¿Sabes qué? Cristo Jesús vino ¿para qué? Para morir por ti y por mí. Porque sabía que nosotros no la íbamos a hacer, ¿verdad? El joven rico vino con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué puedo yo hacer para estar en el cielo, no? Estoy parafraseando. Le dijo, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y pues él se agüitó, ¿no? Híjoles, pues eso está duro, ¿no? Pero él estaba tratando de seguir todas esas reglas, ¿no? Y dice, wow, y se sentía como el super cristiano, ¿no? Y estoy siguiendo todo a la pie de la letra. Pero Jesús le dijo, y encontró algo en él. Y es por eso que le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, no está hablando de que, bueno, el dinero es pecado, pero realmente lo que estaba en su corazón era ese el amor al dinero. Y se fue triste. Y creo que nosotros, de la misma manera, perdón, que podamos nosotros celebrar esta Navidad, sabiendo que Jesús, que vino a salvar a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Y yo les voy a decir algo que realmente nosotros podamos compartir de Jesús en esta estación. ¿No lo crees? Un ministro llamado George Whitefield, en los años 1700, en un día escribió esto interesante. Dice, realmente el mejor gozo que nosotros pudiéramos ver en lo que es en esta temporada de Navidad es de ver a alguien que es nacido en Dios, ¿verdad? Qué hermoso es. Así como Cristo Jesús nació, de la misma manera que realmente podamos nosotros ver a otras personas nacer de nuevo y ser ahora unas personas en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Observamos, Señor, que tú dices a tu Hijo, Padre, el único, Cristo Jesús, Señor. Y Padre, de la misma manera observamos la importancia de que nosotros como cristianos, Padre, podamos no solamente entender lo que el pecado hace en nuestras vidas,
Pero Padre, el hecho de estar separados de ti, Señor, eso es lo más grave, Padre. Y Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que Padre, en este tiempo, Señor, dentro de lo que es las cosas, las celebraciones, las cenas, Padre, los regalos, tantas cosas, Señor. Padre, que nosotros aún podamos siempre mantener tu nombre en alto, Señor. Y compartiendo a otras personas que no te conocen. Realmente el propósito de la Navidad, Señor. Gracias por todo, Señor y Padre. Ahora que nos vamos de este lugar, Señor, queremos una vez más celebrar más acerca de ti, Padre. Jesús, la razón de esta estación, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar la última alabanza. Se extiende a los cielos.